El embajador de los Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, hizo críticas al sistema de justicia en el Ecuador, ya que promovería la impunidad en casos de narcotráfico. El presidente Guillermo Lasso y su homólogo Gustavo Petro de Colombia acuerdan luchar contra el narcotráfico y realizar operaciones conjuntas en la frontera entre Ecuador y Colombia. El Fondo Monetario Internacional entregará al país $700 millones como parte del acuerdo firmado con el país. Expectativa por la decisión del Parlamento Europeo sobre la exoneración de la visa Schengen para ecuatorianos. Dos instancias de ese organismo tienen versiones contradictorias. Declaran el estado de emergencia en todo Perú y proponen nuevas fechas para las elecciones presidenciales, entre las medidas que anunció la presidenta Dina Boluarte para calmar las violentas protestas. Amigos, buenas noches y bienvenidos. Aquí están las noticias del día. El embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, hizo duras críticas al sistema de justicia del Ecuador. Dijo que los cárteles de narcotráfico se pelean por el control al sistema judicial y señaló que todo está estructurado para garantizar la impunidad. El diplomático pidió al país trabajar de manera conjunta para derrotar a lo que él denominó como sindicato criminal. Paul Romero con las declaraciones. Para empezar, el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, aclaró por qué hace un año dijo que en el Ecuador existen narcogenerales. Mencioné en voz alta un tema que ya hablaba muchas personas, pero solamente en voz baja. Narcogenerales. Ante decenas de participantes en la Jornada Internacional Iniciativas Anticorrupción en la Universidad Andina, el diplomático habló de cómo avanzó el narcotráfico en el Ecuador. País número 1 de tránsito de drogas en el mundo, quizás. Y los carteles ahora están peleando entre ellos por control de las rutas, de los puertos, de las cárceles y de la justicia. En ese contexto, cuestionó al sistema judicial. ¿Alguien me puede explicar por qué hay que notificar formalmente a un sospechoso de la apertura de un caso en plena etapa de la investigación? Hizo una comparación de lo que esto hubiera representado en la investigación de uno de los capos más poderosos del narcotráfico en Colombia y el mundo. Es como decir, estimado señor Pablo Escobar, le escribo para avisarle a usted y a su abogado que hoy hemos abierto una investigación en su contra por el atentado, el bombazo de anoche, y otra por el asesinato, el sicariato esta mañana. No hay acusación todavía en su contra, porque solamente ahorita empezamos a investigar. Pero ahora estás avisado. Que tengas un feliz día. Firmado formalmente Fiscalía General del Estado. Imagínense, tan absurdo que Colombia cambió esta normativa hace décadas. ¿Y Ecuador? Ecuador. Citó un caso específico y reciente en el Ecuador. Y cuando ahorita los tribunales están considerando devolver hasta $10 millones en efectivo en un caso, solamente en un caso, a la familia del líder. Institucional está en construcción, porque les garantiza la impunidad. Sobre la extradición por estos delitos, uno de los temas de la consulta popular, el embajador Fitzpatrick consideró que es una salida contra la impunidad. Ecuador y Colombia trabajarán en conjunto en la frontera común contra las mafias que operan actividades ilegales en el sector. Así lo confirmó el presidente Guillermo Lasso, quien respondió al llamado que le hiciera el jefe de Estado colombiano Gustavo Petro. Guillermo Lasso cumplió una extensa agenda de actividades en Guayaquil, donde advirtió que el Tratado de Libre Comercio con China está a punto de cerrarse. Veamos un informe con Lenin Artieda.
primera hora, el presidente de la República, Guillermo Lasso, indicaba que había recibido una llamada de su homólogo colombiano, Gustavo Petro. Petro, a través de un tuit, hizo pública la conversación. Buscaré el apoyo del presidente del Ecuador para realizar operaciones conjuntas en la frontera colombo-ecuatoriana contra las mafias que utilizan la frontera como ruta del narcotráfico. Vamos a trabajar junto con él para luchar contra el narcotráfico en la frontera colombo-ecuatoriana. Lasso le decía esto a los medios luego de participar en la ceremonia en la que se entregaron vehículos y motocicletas a la Policía Nacional. De esa manera se está cumpliendo, decía, el compromiso de invertir aún más en seguridad. Ya estamos entregando 583 vehículos y motos en la zona 8 de Guayaquil, con una inversión de cerca de 12 millones de dólares. Esto es parte del plan de renovación de la flota vehicular, cuyo tiempo de ejecución será durante los próximos 3 años, con una gran inversión de 380 millones de dólares. Y sobre seguridad es que quiere hablar Lasso con el presidente Joe Biden en un encuentro que no está definido aún si se desarrollará el próximo 19 de diciembre. Y por supuesto que los Estados Unidos ha sido siempre un país amigo que colabora con el Ecuador y que llevaré el mensaje de que requerimos aún más apoyo para equipar a nuestro ejército, a nuestras Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Más temprano, el jefe de Estado participó en la apertura de la 15ª Cumbre Empresarial China-LAC que se desarrolla en Guayaquil. Lasso destacaba el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre ambos países. Se ha realizado una negociación altamente eficiente en menos de 10 meses y puedo confirmar que el acuerdo está prácticamente cerrado. El Ecuador será el 4º país en América Latina en tener un TLC con la China. Dijo además que el acuerdo protegerá a sectores sensibles de la economía nacional, con la intención de proteger los empleos que la manufactura de textiles o de calzado generan. Después de más de 2 años de vigencia, Ecuador culminó el acuerdo financiero que mantenía con el Fondo Monetario Internacional. Juan Carlos Aizprúa nos informa que en los próximos días el país recibirá 700 millones de dólares correspondientes al último desembolso de ese organismo multilateral. Fueron 27 meses en los que Ecuador trabajó conjuntamente con el Fondo Monetario Internacional como parte de un acuerdo financiero que fue firmado en 2020 durante la administración de Lenín Moreno. Este miércoles, el gobierno de Guillermo Lasso confirmó que ese convenio ha culminado con la aprobación del último desembolso para nuestro país por 700 millones de dólares, de un total de 6.500 millones que fueron entregados por partes, tomando en cuenta el cumplimiento de metas. Según las autoridades, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional permitió que 8 de cada 10 familias en situación de pobreza accedan a bonos sociales. La reducción del déficit fiscal, que pasó del 7% al 2.7%, y también el respaldo de organismos multilaterales para futuros préstamos al Ecuador. En días pasados, el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, anunció que no se descarta la posibilidad de un nuevo convenio de apoyo financiero con el FMI para 2023. La extensión de la visa Schengen para el ingreso de los ecuatorianos a los países de la Unión Europea se diluye. La comisaria europea del Interior, Ylva Johansson, indicó que Ecuador no está listo para recibir este beneficio. Sin embargo, el gobierno nacional dice que Ecuador sigue en la lista. Paul Romero con este tema. Los ecuatorianos seguiremos en la lista de espera para la exoneración de la visa Schengen. Una información que no se esperaba la dio a conocer la comisaria europea del Interior, Ylva Johansson. Claro que estamos evaluando a Ecuador y Omán. Para la Comisión, estos 2 países no están listos para la visa de libre circulación en la Unión Europea. Por eso no hemos propuesto a estos 2 países todavía en el acuerdo.
Expuso las razones por las que no existe todavía un informe favorable para el Ecuador. En Ecuador, por ejemplo, tenemos una tasa alta de visas declinadas y justamente es uno de los requisitos que se toman en cuenta para evaluar a un país. Sin embargo, el gobierno, a través de un comunicado, señaló que el Parlamento Europeo, mediante la Comisión Legislativa en Asuntos de Interior y Justicia, ha acordado incluir a Ecuador en el régimen de exención del visado, lo que representa un gran avance en el marco de este proceso. El analista en temas internacionales Andrés González señaló que se debe esperar el pronunciamiento definitivo de la Comisión, el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea. Entonces, lo primero que hay que entender es que son varias instancias de decisión. Bajo ningún concepto, algo que se apruebe en el Parlamento es igual a algo que se aprueba en la Comisión, igual que algo que se aprueba en el Consejo de Ministros o en el Consejo de los Jefes de Estado. Un texto de consenso para una eventual exoneración de la visa Schengen para viajes de corta estancia estaba previsto que se someta a votación durante este mes, pero se suspendió por la investigación abierta por presuntos actos de corrupción de la vicepresidenta de la Unión Europea. La Asamblea Nacional emitió disculpas públicas a los 4 consejeros de participación ciudadana ante la sentencia del juez de la Concordia que anuló su destitución. Los asambleístas consideran que esto se constituye en una vergüenza para el legislativo. Patricio Díaz con el tema. El mensaje fue dispuesto por el presidente de la Asamblea desde la noche de este martes en la página web del organismo y dice: en cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia de acción de protección, la Asamblea Nacional del Ecuador presenta disculpas públicas a los ciudadanos Gabriel Ibed Estupiñán Gómez, María Fernanda Rivadeneira Cusco, Francisco Lorenzo Bravo Macías y Hernán Stalin Ulloa Ordóñez, consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por la vulneración de sus derechos. En este malestar de que tenemos que vernos obligados a publicar una supuesta disculpa pública respecto de unos funcionarios destituidos. No. Sin embargo, vuelvo a insistir, jurídicamente hablando, por más irrita que sea la sentencia, hay que darle cumplimiento. Salvador Quispe asegura que se le advirtió a la mayoría legislativa de la consecuencia de sus decisiones. Que es una vergüenza para la Asamblea Nacional que tengamos que estar pidiendo disculpas, todos por errores de unos pocos. Y aún faltan partes de la sentencia por cumplir, como la placa que deberá instalarse al ingreso de la Asamblea. El día de mañana se colocará la placa y ahí podrán saber cuál es el desenlace de esa sentencia irrita respecto de esas disposiciones. Deberá además posesionar al superintendente de bancos designado por los consejeros que había destituido. Habrá que revisar el marco legal, el marco jurídico, si corresponde o no corresponde. Hay un superintendente que está posesionado en la Asamblea Nacional, me parece que es el señor González. El presidente de la Asamblea exigió al juez de la Concordia que remita la sentencia formal para que continúe el trámite de la apelación, pues desde hace una semana no la envía a las partes. La Contraloría determinó glosas por más de 26 millones de dólares contra funcionarios de Petroecuador y la compañía No Limit. Francisco Garcés nos cuenta las razones de esta decisión del organismo de control. Son 26,8 millones de dólares en glosas que la Contraloría confirmó contra funcionarios de Petroecuador y también de la empresa No Limit por irregularidades cometidas en los contratos para la modernización y actualización de bombas de la refinería de Esmeraldas. Funcionarios de Petroecuador en el 2018 permitieron el pago de 20,3 millones de dólares a la empresa cuestionada, bajo el concepto de soporte técnico y transferencia tecnológica. Pero la Contraloría determinó que no existían los requerimientos de las áreas correspondientes de la refinería para sustentar ese pago. A ese rubro se suma otra glosa por 4,3 millones de dólares porque no existieron sustentos técnicos ni legales que amparen la liquidación final de servicios. No había, por ejemplo, justificación de la realización de trabajos, reportes de personal, asistencias o de horas trabajadas. Otras 4 glosas por 2 millones fueron confirmadas porque se evitó cobrar multas a la contratista, pese a que había retrasos en la ejecución de los contratos. De esta forma, la Contraloría ratificó glosas contra la empresa No Limit, que aparece mencionada también en el caso Las Torres, en donde uno de los principales procesados es el ex contralor Pablo Celi. Ahí se investigó la existencia de una red que había cobrado para autorizar pagos a esa firma y desvanecerle las glosas que tenía pendientes.
Ahora las personas responsabilizadas por la Contraloría tendrán la opción de interponer recursos administrativos en contra de la decisión, tanto ante el ente de control como en los tribunales de lo contencioso administrativo. Como decíamos, hay un tercer procesado por el femicidio de María Belén Bernal. Se trata del teniente de policía Alfonso Camacho, quien se defenderá en libertad. La Fiscalía pidió que le dicten prisión preventiva, pero el juez consideró que no se presentaron elementos suficientes y le impuso grillete electrónico y otras medidas alternativas. Jacqueline Rodas estuvo en la audiencia. Fuera de la Casa de Justicia en Quito, hubo plantones por María Belén Bernal y en respaldo al teniente Alfonso Camacho. ¡Ni una menos! ¡Vivas nos queremos! ¡Camacho inocente! Este miércoles el uniformado fue procesado por el femicidio ocurrido dentro de la Escuela Superior de Policía el pasado 11 de septiembre. La fiscal del caso pidió al juez que le dicten prisión preventiva, pero no fue aceptado. En su lugar, Camacho deberá portar un grillete electrónico, tiene prohibición de salida del país y debe presentarse todos los días. Su defensa celebró la decisión. No le ha concedido la prisión preventiva justamente por esto, porque no existen elementos de convicción suficientes. Se ha respetado la excepcionalidad de la medida cautelar de la prisión preventiva. Es más, fue el único en la policía que alertó lo que estaba ocurriendo ese día. Del otro lado hubo indignación. La madre de María Belén Bernal lo considera una injusticia. Mataron a mi hija y Camacho nunca le prestó auxilio a mi hija. ¿Qué pasa qué pasa? ¿Cuánto costó esto? Me atrevo a decir. ¿Cuánto les costó policía? ¿Cuánto les costó Camacho? El teniente Camacho es el tercer procesado en esta causa, junto con la cadete Jocelyn Sánchez, única detenida, y Germán Cáceres, señalado como el autor del femicidio, quien sigue prófugo. Una jueza de Quito negó la acción de protección solicitada por gremios sindicales que intentaban conseguir la vocalía de los trabajadores ante el Consejo Directivo de la Seguridad Social. Aseguró que no hubo vulneración de derechos constitucionales y revocó además la medida cautelar que impedía que el Consejo del Instituto se reúna. Mientras que este jueves, el sector empleador y gremios de trabajadores darán una rueda de prensa para hablar de la situación del IES. Y por la mala a los nuevos representantes. El gobierno argentino analizará la decisión de Ecuador de negar el salvoconducto a la exministra del correísmo sentenciada por corrupción, María de los Ángeles Duarte, luego de que le otorgó asilo diplomático. Y este no es el único caso en el que el Estado ha tomado esa decisión. Lo hizo el propio gobierno de Correa con el director de Diario El Universo. Fabiola Santana nos cuenta más. La exministra del correísmo, María de los Ángeles Duarte, permanecerá por tiempo indefinido en la residencia de la Embajada Argentina en Quito, tras la negativa ecuatoriana de entregarle un salvoconducto. El canciller ecuatoriano afirmó este miércoles que es una resolución irrevocable. Considera ilícito el entregar asilo a una persona que tiene una sentencia por corrupción. Y en ese escenario, en base a los tratados internacionales de los que ambos estados somos parte, hemos dado nuestra clara respuesta al gobierno argentino. Para el diplomático Mauricio Gándara, la decisión de Ecuador es legítima. Porque estaría yéndose contra el sistema judicial ecuatoriano si es que el gobierno del Ecuador concediera el asilo. Lo que podría afectar las relaciones bilaterales. Sin embargo, este martes, en un encuentro entre el vicecanciller Luis Vallas y el embajador argentino Gabriel Fuchs, este último aclaró que no se utilizó el término ultimátum a Ecuador para viabilizar la ejecución del asilo y acordaron mantener las relaciones cotidianas entre ambas naciones. Lo que esperamos no afecten las relaciones bilaterales, lo estamos haciendo en el marco más técnico, más objetivo. Y de hecho acabamos de estar con el embajador argentino acá, esperamos que esto se encapsule como un tema que no afecte a la gran relación que existe entre Argentina y Ecuador. La decisión de Ecuador generó la crítica del expresidente Rafael Correa en Twitter, quien a su vez fue cuestionado por el exdirector de Diario El Universo, Carlos Pérez Barriga, quien escribió:
Te recuerdo que a mí me negaste el salvoconducto y yo no tenía sentencia de corrupción. Eres incorregible. Pérez fue sentenciado junto a 2 hermanos a 3 años de cárcel y el pago de $40 millones en un juicio impulsado por el expresidente Rafael Correa por injurias, mientras que el gobierno de Lucio Gutiérrez negó un salvoconducto al expresidente Gustavo Noboa, refugiado en la sede de la Embajada Dominicana. Ecuador también estuvo del otro lado cuando Reino Unido negó el salvoconducto a Julian Assange para efectivizar el asilo otorgado en el gobierno de Rafael Correa. En el caso de Duarte, los expertos de la Consejería Legal de la Cancillería Argentina analizarán la respuesta ecuatoriana, mientras que ella seguirá en la casa diplomática con una pena que no prescribe. Seguimos informando. 24 organizaciones sociales y políticas se inscribieron para la campaña por el referéndum de febrero. Serán las agrupaciones que impulsen el sí o el no en las preguntas planteadas por el Ejecutivo. Francisco Garcés nos cuenta cómo será el proceso. 14 organizaciones políticas y sociales harán campaña por el sí en el referéndum del próximo 5 de febrero y otras 10 lo harán por el no. De las 24 organizaciones, 7 son partidos políticos y de ellos, 4 impulsarán el sí y 3 irán por el no. Por la opción positiva estarán, entre otros, el movimiento oficialista Creo y Avanza. A ellos se unirán 10 organizaciones sociales que agrupan a artesanos, productores agrícolas, trabajadores y gremios empresariales. Aclararle a la gente lo que seguramente vendrán con ciertas mentiras y información falsa en redes, que tendrán que hacerlo así seguramente aquellos que están en contra. También tuvimos muchas alianzas. En 21 de las provincias estábamos con alianzas. En la campaña contraria están organizaciones políticas como Unidad Popular y la Revolución Ciudadana, además de agrupaciones como la CONAIE, otros gremios laborales y la UNE. Nosotros les vamos a decir al pueblo que el primer paso para adelantar las elecciones, para que todos se vayan a su casa, la asamblea, pero también el presidente, es que haya una votación mayoritaria por el no. Convertir, reitero, el referéndum en un plebiscito. Se requiere un nuevo gobierno. Y el primer paso es votar no. La campaña será entre el 3 de enero y el 2 de febrero. El límite de gasto electoral es de $5,3 millones, es decir, 2,6 millones por el sí y el mismo monto para el no. Adicionalmente, el CNE invertirá en franjas publicitarias $903,000, es decir, 450,000 para el sí e igual monto para el no. Hagan su promoción respaldando o no a este referendo sobre la base de propuestas de ideas alternativas o sobre cuestionamientos respecto a que si procede o no procede el votar a favor o no de una de las preguntas planteadas. Uno de los problemas que enfrentará el CNE será el control de 2 campañas juntas y verificar que no se mezclen. Es decir, evitar, por ejemplo, que en las campañas por alcaldías o prefecturas se incluyan mensajes por el sí o por el no del referéndum o al contrario. Nosotros como Consejo Electoral, al autorizar la campaña, la promoción de los candidatos, controlaremos que no se mezclen los 2 temas. El proceso de referéndum con las 8 preguntas planteadas por el Ejecutivo tendrá un presupuesto total de $17,1 millones. Continúan los problemas al interior de Diario El Comercio de Quito. Este miércoles la edición impresa no circuló. Los trabajadores aseguran que fue una decisión administrativa y señalan que siguen impagos desde hace 4 meses y que incluso durante los últimos días ya no contaban con recursos para desarrollar las coberturas periodísticas. Carla Delgado nos amplía. Esta es la 4ª ocasión en menos de un mes que la edición impresa del diario El Comercio no circula. El pasado 3, 4 y 5 de diciembre el periódico tampoco salió a la venta. Mediante un comunicado, los trabajadores aclararon que se trató de una decisión administrativa y responsabilizaron a sus directivos. Es sumamente difícil trabajar. Hay situación de compañeros que han sido desalojados de sus casas por no poder pagar el arriendo. Y esto ha llevado a que el diario baje la producción de las noticias. Los periodistas han comunicado que no se puede trabajar así, que no tienen medios para trabajar así, para salir a coberturas, para estar en eso, y ante esto es lógico que el diario no pueda salir a circular. Indican además que la empresa continúa adeudando a cerca de 200 empleados 4 meses de trabajo.
y explican las condiciones en las que les ha tocado trabajar en este último periodo. ¿Qué pasa si llegas, vas al evento y no puedes transmitir porque no tienes datos en tu celular? Llegas a casa y no tienes internet para poder transmitir la información. Entonces, es la situación que se ha llevado así. O sea, anteriormente sus directivos ya habían ofrecido conseguir un crédito para cancelar la deuda, pero esto por ahora no ha ocurrido. Así como tampoco el apoyo estatal, como lo sostiene el director de Fundamedios, César Ricaute. Recordemos que en un principio el presidente Guillermo Lasso se involucró de forma personal, luego dejó esto en manos del ministro de Trabajo, que no ha hecho absolutamente nada. Directamente se están, las grandes cuentas publicitarias del diario se están trasladando esos recursos directamente a los bolsillos de Ángel González en Miami. Y eso es increíble que las autoridades lo permitan, burlándose de las leyes ecuatorianas. Hace apenas unos días, un grupo de trabajadores del diario planteó una acción de protección contra la empresa para exigir que se tomen medidas para una reparación integral. La crisis del diario ha hecho que el pago de remuneraciones sea intermitente desde hace 2 años. Buscamos a los directivos para hablar del tema, pero seguimos esperando una respuesta. Bien, amigos, tenemos más noticias para ustedes sobre otros temas, desde luego. El gobierno dio a conocer el Código Plata, que es el protocolo de seguridad que ejecutará a escala nacional, pero sobre todo en los hospitales ubicados en las zonas donde operan organizaciones narcos. Melin Ochoa además nos informa que el ministro del Interior confirmó que el Estado invertirá $17 millones en la emergencia que se decretó en la Policía Nacional. El Código Plata arrancó este fin de semana luego de que fuese atacado en Manabí el hijo de alias Fito, cabecilla de la banda de los choneros. Los agresores no solo le dispararon, también lanzaron granadas. El hombre de 21 años está herido de gravedad y fue trasladado a una casa de salud. El comandante general de la policía menciona que en ese caso se puso en marcha el protocolo de seguridad. Se le trasladó a otro hospital donde ofrecía mayor seguridad, se mantuvo la seguridad y protección de la policía y la comunicación y monitoreo permanente de varias unidades. El Código Plata es el plan de seguridad que se ejecutará a escala nacional en todo el sistema de salud pública y privada, pero se priorizará 18 hospitales ubicados en zonas donde operan bandas narcocriminales. Hemos priorizado aquellos que ya han tenido amenazas de extorsiones, etcétera. En el caso de Guayaquil será en Monte Sinaí, el Hospital Guayaquil, Guasmo Sur y la zona del Centro de Salud de Bastión Popular. Según las autoridades, en lo que va del año, se han registrado 77 incidentes en hospitales y centros de salud públicos. En 7 de ellos, los delincuentes ingresaron armados a las instalaciones. Hay un proceso primero de aislamiento del área, evacuación de personas, después de la evacuación viene la resolución del caso si es posible y finalmente una negociación. Luego que se cumplen todos estos pasos, de ahí sí viene la intervención táctica, que es el último recurso. Por otro lado, en Guayaquil, el ministro Juan Zapata también informó que se destinó $17 millones para la emergencia que se decretó en la Policía Nacional y el Ministerio del Interior a inicios de diciembre. Para el entrenamiento permanente de nuestros policías, la dotación de munición, pero sobre todo para blindar estas UPCs que lastimosamente, vuelvo a insistir, un modelo antitécnico han generado vulnerabilidad para nuestros policías. A escala nacional se priorizó 74 unidades de policía comunitaria y una unidad de vigilancia. Para generar los cerramientos, evitar la vulnerabilidad, poner características de blindaje. El ministro dio estas declaraciones en la entrega de medios logísticos como son motos y carros a agentes de Guayaquil, Durán y San Borondón para aumentar la capacidad operativa de la Policía Nacional. La inversión fue de $12 millones. A pocas horas de que culmine el estado de excepción en 3 provincias del país, Guayas, una de las provincias intervenidas, tuvo un miércoles violento. En 2 de sus cantones, 4 personas fueron asesinadas. Diego Cuenca tiene la crónica. Mañana culmina el estado de excepción para Esmeralda, Santo Domingo de los Áchilas y Guayas. Pero en esa última provincia, la violencia no se detuvo a un día de que termine la medida.
Ese miércoles, en tan solo 7 horas, la narcodelincuencia acabó con la vida de 4 personas. A las 7 de la mañana en la parroquia La Aurora del cantón Daule, delincuentes se subieron a robar a ese bus de la cooperativa Pascuales. Los 2 sujetos armados les quitaron las pertenencias a los pasajeros, pero uno de ellos se resistió y le dispararon. Que al momento de intentar despojarlo de sus pertenencias, pues habrían arremetido contra la integridad del ciudadano. La víctima murió cuando iba a trabajar como albañil y dejó 4 menores de edad en la orfandad. Aún eran las 7 de la mañana y la policía recibió el reporte de otro crimen en el sector Nueva Prosperina, al noroeste de Guayaquil. Ahí un hombre de 31 años murió luego de que sicarios vestidos con uniforme de colegio fiscal le dispararon en 10 ocasiones. La semana pasada este señor sale de la penitenciaría. Él tiene 2 detenciones por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Cerca de las 12 del día, los agentes de criminalística fueron hacia el bloque 6 de Paraíso de la Flor, también en el noroeste de Guayaquil. Ahí levantaron el cuerpo de 2 hombres que fueron asesinados a tiros. Según la policía, las víctimas serían extorsionadores que fueron atacados por otro grupo que también se dedica a ese delito. 3 motos con 8 personas, las cuales pues interceptan a estos individuos que aparentemente también se dedicaban al tema de extorsión de locales comerciales. Se tiene pues una motocicleta y 2 personas detenidas para investigaciones. Ahora la policía revisa las cámaras de seguridad que captaron el crimen. Así, a poco de que culmine el año en Guayaquil, Durán y San Borondón, ya superan las 1.400 muertes violentas. Al menos 15 personas resultaron heridas en el ataque a un campamento minero en la provincia de Bolívar, ejecutado por un grupo de ciudadanos que se opone a la actividad. Nuestro corresponsal Marlon Melo nos cuenta que en este hecho también se destruyeron vehículos, motos y maquinaria. Así quedó este campamento minero, luego de que aproximadamente 300 sujetos encapuchados portando armas de fuego amedrentaron a los guardias de seguridad y generaron un incendio usando explosivos. Habrían incinerado y quemado 3 estaciones, la una conocida como el vivero, el segundo como el campamento 2, donde habitaban los señores guardias de la empresa. El atentado sucedió alrededor de las 4 de la madrugada de este miércoles en una montaña situada en el sector El Domo del cantón Las Naves, provincia de Bolívar. El objetivo fue que la empresa minera Curimain S.A. detenga las actividades en el sitio, tal como lo refiere uno de sus representantes. Hoy hemos sido agredidos una vez más por grupos antimineros. Curimain ha trabajado por más de 15 años en el cantón Las Naves, realizando estudios de exploración y exploración avanzada, teniendo grandes resultados con un importante aporte para el desarrollo del cantón Las Naves y las comunidades aledañas, trabajando siempre con todos los permisos que el Estado ecuatoriano exige. Producto del atentado, 15 trabajadores se encuentran heridos por golpes y disparos. Además, vehículos, motocicletas y maquinarias fueron destruidos e incluso los perros que los cuidaban murieron calcinados. Prácticamente son grupos pequeños que dicen que son defensores del agua, pero son contados. Ya estamos cansados de que nos agredan. ¡No, la violencia! Por este motivo, trabajadores mineros y habitantes de la localidad salieron durante la tarde de este miércoles a las calles con megáfonos y carteles en una marcha pacífica que concluyó en los bajos de la alcaldía para llamar al diálogo y pedir fin a la violencia. Señores defensores del agua, si quieren defender la naturaleza, háganlo con legalidad, háganlo con documentos, háganlo con autoridades que de verdad les den paso a lo defendible. Hasta el cierre de este reportaje no había detenidos por el caso y no fue posible obtener una versión de los ciudadanos que se oponen a la minería en la zona. Operativos simultáneos en 3 provincias del país se realizaron esta madrugada dentro de una investigación por una supuesta red de captación ilegal de dinero que se promovía a través de redes sociales. En Riobamba se decomisaron varios equipos tecnológicos y cerca de $50.000 de dinero en efectivo.
Operación Pirámide de los Andes, así se denominó el operativo simultáneo que se realizó la madrugada de este miércoles en las provincias de Chimborazo, Tungurahua y Loja. Miembros de la policía y la fiscalía ejecutaron 9 allanamientos para desarticular a una supuesta red de captación ilegal de dinero que habría utilizado de fachada una empresa de comercialización de productos. Supuestamente con una fachada de exportadores de café, exportadores de ciertos productos y también con la promoción de cursos de inglés. Según las autoridades, habrían operado ofreciendo créditos a través de las redes sociales. Eduardo Ricaurte, comandante de la subzona Chimborazo, mencionó cuál fue la evidencia descubierta en la ciudad de Riobamba, donde ocurrieron 7 de los 9 allanamientos. Se logró ubicar ciertos indicios documentales, 10 CPU, 17 laptops, 5 dispositivos de almacenamiento y 14 terminales móviles y una cantidad de aproximadamente $50,000 en efectivo. El operativo continuó hasta la mañana de este miércoles. Personal de la policía y fiscalía permanecía hasta las 11 de la mañana en las oficinas de la empresa Ipanema. Allí una de sus representantes rechazó la acusación. O sea, no se captaba dinero, se vendía el producto. Y nosotros tenemos bastantes distribuidores en internet que lo venden también en línea, que venden monetizando las redes sociales y que venden de persona a persona los productos, los servicios y los cursos que tenemos a nivel nacional e internacional. Por ahora, en las agencias que también fueron allanadas en Ambato y Loja permanecerán cerradas. No se registraron personas detenidas durante este operativo. En Guayaquil hay controversia por la baja rentabilidad del sistema de transporte aéreo suspendido llamado Aerovía y que estaría generando pérdidas económicas a 2 empresas extranjeras inversionistas del proyecto. Por eso las compañías, a través de un arbitraje internacional, buscan que el municipio de Guayaquil les devuelva más de $20 millones porque se habría incumplido el contrato del sistema de transporte al no alcanzar el objetivo de ser un transporte masivo. Hay poca afluencia de pasajeros y las cabinas están vacías, nos dice Diego Cuenca. La Aerovía tiene casi 2 años funcionando en Guayaquil. Sus operaciones están a cargo del consorcio aerosuspendido, conformado por las empresas extranjeras Poma y Sofratesa. Buscamos entrevistar a los representantes de las compañías, pero no hubo respuesta. Ambas acusan al municipio y a la Agencia de Tránsito y Movilidad ATM de incumplir el contrato del proyecto de transporte masivo. Lo hicieron a través de una solicitud de arbitraje internacional que lo publicó Diario Expreso. Ahí reclaman que las entidades municipales no cumplieron con promover el uso del sistema de Aerovía y tampoco lo protegieron de la competencia con otros medios de transporte terrestre. Y eso ha generado y sigue generando grandes pérdidas económicas al consorcio. Era la crónica de una muerte anunciada. Los ciudadanos aún se resisten a usarla porque tienen que pagar 70 centavos para cruzar desde Guayaquil hasta el Cantón Durán. Para el tema del nivel económico acá en el país es un poquito complicado. ¿Usted diría que no entonces? Diría que no, a diario no. ¿Utilizaría otro tipo de transporte? Correcto. Pero por transporte público, ¿usted lo utilizaría? De verdad que no. ¿Por qué? Porque me parece, o sea, está bien que sea más rápido y todo, pero es muy caro igualmente para el bolsillo de... Entonces se convirtió en una temporal atracción turística. Por eso de los 134 millones que costó la Aerovía, el municipio de Guayaquil puso 114 millones y el consorcio invirtió otros $20 millones y ahora pide que le devuelvan. Pero ¿cuánto es la rentabilidad económica si cada día observamos que las cabinas se pasan completamente vacías? Y eso evidencia que tampoco han podido lograr obtener rentabilidad social, porque las personas prefieren utilizar otro tipo de transporte público como los buses urbanos e incluso se transportan en taxis informales. Visitamos las estaciones. No hay afluencia de personas y casi todas las 154 cabinas circulan sin pasajeros. El administrador de la Aerovía describió la disminución de usuarios. El año pasado se registraron un promedio de 10.000 personas por día. Eso estamos hablando que al año 2022 alrededor de 8.000 personas por día. El funcionario, que también pertenece a la ATM,
Antes de la entrevista dijo que no podía pronunciarse sobre la demanda contra ellos en la Cámara de Comercio Internacional. También vía correo electrónico solicitamos una entrevista a la alcaldesa de Guayaquil, pero no hubo respuesta. Carlos Estarellas, árbitro de La Haya e internacionalista, explica el proceso judicial. Los árbitros tienen función de juez y la decisión que tomen esos 3 árbitros es inapelable. En medio de la controversia, la aerovía está lejos de trasladar al menos a 40,000 personas por día y ser considerada como un transporte masivo para lo que fue creada. En breve, amigos, 14,000 personas siguen a la espera del pago de sus incentivos jubilares. El gobierno respondió. Ya le presentamos su reacción. $14,000 maestros aún están a la espera del pago de los incentivos jubilares, mientras que desde el gobierno se asegura que en estos días desembolsará $80 millones más para disminuir la deuda. Cara Delgado nos cuenta. Para los exdocentes, el cobro de los incentivos jubilares no ha sido una tarea fácil. De hecho, ahora mismo 14,000 aún esperan por este importante rubro. Incluso en octubre pasado, jubilados de diversas provincias salieron a las calles para exigir el pago de esta deuda, que se arrastra en algunos casos desde 2008. En lo que va del año, el gobierno ha destinado 230 millones para el pago de estas compensaciones, de los que se han beneficiado por ahora unos 3,700 exservidores. Esto supone que se ha cumplido ya con cerca del 88% de lo que se planificó para este año 2022. Lo que hay que tener en consideración es que este cronograma de pagos terminará cuando finalice el año. Y aunque desde la Coordinadora Nacional de Maestros Jubilados no desconocen este pago, señalan que no es suficiente frente a la gran cantidad de maestros que esperan y los que por estos días se acogerán al retiro. De tal manera que luego en el siguiente año, que se jubilan 3,000 más con los del 2022, vuelve nuevamente la misma cantidad, es decir, no se soluciona la situación de los maestros jubilados. Pero además les preocupa que el gobierno en octubre se comprometió a pagar un rubro adicional de 50 millones, que por ahora señalan no se ha cancelado. Esperemos que esto se cumpla, que determinaría pagar a unos 1,000 maestros más. A lo que el viceministro respondió. Hay que solicitar un informe a la Secretaría Nacional de Planificación para hacer un proyecto de arrastre. El incentivo jubilar es un bono que se recibe en el sector público por los años trabajados. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea aprobó el informe para segundo debate de la Ley de Transformación Digital. Los beneficios al sector audiovisual se mantienen, pero hay cuestionamientos de legisladores. Patricio Díaz nos da detalles. La alegría no fue completa para los legisladores. El informe para segundo debate fue aprobado, pero resaltaron que para garantizar el respaldo a la norma en el Pleno, tuvieron que retirar el artículo que daba ventajas tributarias a la generación de energía renovable y a la industrialización del gas. Es que UNES y Pachacútec pidieron eliminarlo para no poner en riesgo la aprobación de la ley. Creo que es una pérdida, en este caso, de la potencialidad que tenía la ley en su conjunto. Es penoso decirlo, hemos dejado de lado la posibilidad cierta de emprender en proyectos de energía renovable. No entiendo cuál es la razón de fondo por la cual Pachacútec se está oponiendo tanto a esto cuando promueven la protección al medio ambiente. Incluso una de las legisladoras pidió que si era lo del gas lo que preocupaba, que se retire esa parte, pero que se mantenga la generación de energía renovable. ¿Qué oportunidad le estamos quitando al pueblo ecuatoriano? ¿Por qué tenemos que ir de tajada a cortar toda posibilidad de este artículo? ¿O acaso no tenemos mayores capacidades de debate dentro de la mesa? No puede ir este articulado en este proyecto de ley que no tiene principio de unidad de materia. En lo demás no hubo inconvenientes. Todos resaltan el consenso para los beneficios del sector audiovisual. Por ejemplo, el certificado de inversión propuesto se confirmó en un crédito fiscal del 37% de los gastos que incurran en el país, productoras nacionales e internacionales en servicios audiovisuales y logísticos. El presidente de la comisión resalta este logro.
ya que con eso podemos competir con Colombia, podemos competir con los beneficios tributarios que hay en Nueva Zelanda, que hay en República Dominicana, los cuales son los países que están en este momento capturando la mayoría de las producciones audiovisuales mundiales. Recuerda que esto no beneficia solo a quienes trabajan en ese campo, sino que dinamizará la economía, porque en esos proyectos se invierte en hotelería, alimentación, transporte y otros sectores. Las comunidades en las cuales van a ser hechas las filmaciones. Se va a beneficiar el tendero, se va a beneficiar el hostal, se va a beneficiar la farmacia chiquita. Además de la exposición turística que tendrá el país. El presidente de la Asamblea tiene 48 horas para convocar al Pleno y así se desarrolle el segundo y definitivo debate. Y ahora conozcamos la historia de una familia de artesanos que restaura imágenes religiosas durante la Navidad en esta temporada. Aseguran que dan vida a 40 piezas. Samantha Mora nos cuenta más. Con mucha paciencia y dedicación encontramos a Narcisa, de 52 años, poniéndole color a esta imagen del Divino Niño. Ella junto a sus sobrinos, todos los años en esta época, se instalan en la esquina de las calles Manaví y 6 de marzo, junto al mercado de las 4 Manzanas en el centro de Guayaquil, a ofrecer su servicio de restauración. Aquí siempre en la misma esquina. Yo si no puedo retocar todos los años, para mí si dejo de retocar es como que me enfermo. ¿Cuál es el tipo de imágenes que nomás traen? Trae niño Dios, nacimiento, cerámica, yeso, mármol y todo retocamos. Narcisa nos cuenta que realiza esta labor desde hace más de 2 décadas. Aprendió desde muy pequeña e incluso ha ido al extranjero a perfeccionar su técnica. Primero fue los papás de mi papá, fueron también talladores y todo eso, y mi papi también aprendió y mi papi nos enseñó a trabajar a todos nosotros para poder seguir adelante. Yo me especialicé esto en el Perú. Pintura, yeso, agua, pinceles, spray de colores son las principales herramientas que utiliza la familia Medina León para devolverle la vida a las figuras que llevan los fieles. Cada uno de ellos tienen una función en el proceso de restauración. Mi sobrino grande, él se llama José Medina, él se coge con el yeso, se talla las manos, los pies, la cabeza. El otro sobrino que se llama Jacinto, él coge, ayuda a pintar. Algunas imágenes llegan totalmente destruidas. Lo relleno, le voy dando forma, lo voy tallando. Pero solo te han traído dos piezas. 2 piecitas nomás me han traído. De ahí yo vengo, le doy la forma cuando tengo que ir. Tallarlo, rellenarlo. ¿Pero por qué no comprar unas nuevas? Nosotros trabajamos así retocando, es porque la gente no quiere botarlo. Estos ya están benditos y está ya de recuerdo del papá, de la mamá. Este es un regalo de mi abuelito. Yo me pudiera comprar otra, pero siempre vengo donde la señora para que ella me arregle todos los años, me lo retoque más que todo, porque es una reliquia familiar. Es así que todo diciembre esta esquina se llena de figuras y para los Medina no hay mayor satisfacción que su don artístico, que ayuda a las personas a mantener viva la fe en Dios.